Lo que le pasó ese día a Paul Walker nadie lo olvida. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de un actor famoso. Es la historia de un hombre que vivió más en 40 años que la mayoría en toda una vida, y cuyo final dejó al mundo sin palabras, con preguntas que todavía hoy no tienen respuesta. Acompáñanos a descubrir la verdad completa detrás de ese 30 de noviembre que nadie, absolutamente nadie, ha podido olvidar. El humo todavía no se había disipado cuando los primeros testigos llegaron corriendo hacia los restos del Porsche Carrera GT destrozado contra los postes y los árboles en aquella calle secundaria de Valencia, California. Era una tarde de sábado. El sol aún estaba alto, y el fuego consumía los restos del automóvil con una ferocidad que impedía acercarse. Nadie podía hacer nada. Nadie. Los que llegaron primero describieron después una escena que los marcó para siempre. No había gritos, no había movimiento. Solo el sonido del fuego y el olor a metal quemado mezclado con gasolina. Y en ese momento, aunque nadie lo sabía todavía, el mundo acababa de perder a uno de los actores más queridos de su generación. Paul Walker tenía 40 años. Estaba en el apogeo de su carrera. Tenía una hija a la que adoraba. Tenía planes, proyectos, sueños. Y tenía algo que muy pocos en Hollywood pueden decir que tienen de verdad. Tenía el respeto genuino de quienes le conocían. No el respeto fabricado por los equipos de relaciones públicas. No la admiración construida sobre entrevistas ensayadas. El respeto real, el que se gana siendo quien eres en cada momento. Pero para entender completamente lo que ocurrió ese día, lo que lo convirtió en algo tan devastador para millones de personas en todo el planeta, hay que retroceder mucho. Hay que ir al principio. Porque la historia de Paul Walker no empieza en Hollywood ni en las pistas de carreras. Empieza en Glendale, California, un 12 de septiembre de 1973, en una familia ordinaria que nunca imaginó que estaba criando a alguien extraordinario. Paul William Walker IV llevaba el nombre de su padre, que lo llevaba del suyo, que lo llevaba del anterior. Una cadena de nombres que decía algo sobre esa familia, sobre sus valores, sobre la importancia que le daban a la continuidad y a la herencia. Su padre, Paul Walker III, era boxeador aficionado y fotógrafo. Su madre, Cheryl, era modelo y mormona practicante. Juntos criaron 5 hijos en el sur de California, en un ambiente donde el trabajo duro, la familia y la fe eran los pilares de todo. Paul era el mayor, y esa posición en la familia, esa responsabilidad de ser el primero, de marcar el camino para los que venían detrás, moldeó su carácter de maneras que quizás ni él mismo llegó a comprender del todo. Desde niño fue el que cuidaba, el que protegía, el que se aseguraba de que todo estuviera bien. Y eso, esa necesidad de cuidar a los demás, lo acompañó toda su vida. La actuación llegó antes de que pudiera hablar. Sus primeras apariciones frente a una cámara fueron en anuncios publicitarios cuando era apenas un bebé. Su madre lo llevaba a los castings con la misma naturalidad con que otras madres llevaban a sus hijos al parque. Y Paul, aunque era pequeño, aunque no entendía del todo lo que ocurría, sentía algo especial en esos momentos, algo que le enganchó para siempre. Pero junto a esa pasión por la actuación, creció otra igual de intensa y mucho menos esperada. El océano, el agua, los animales marinos y el mundo que se escondía bajo la superficie de los mares. Paul Walker creció enamorado del océano con la misma intensidad con que crecía enamorado de las cámaras. Y ese amor por la naturaleza,
por los ecosistemas marinos, por la biología de los océanos, no fue nunca una afición pasajera. Fue una vocación real que en otro universo paralelo podría haberlo convertido en científico en lugar de en estrella de cine. Cuando llegó al Pasadena City College, se matriculó en biología marina, no como una asignatura de relleno, no como algo para quedar bien en las entrevistas. Lo estudió en serio, con la misma dedicación que ponía en los papeles que interpretaba. Años después, cuando ya era famoso, cuando ya tenía todos los recursos del mundo a su disposición, siguió buscando esa conexión con el mar. Siguió buceando, siguió estudiando, siguió apoyando causas de conservación marina con tiempo y con dinero. Porque para Paul Walker, el océano nunca fue una metáfora ni un accesorio. Era parte de quién era. Pero antes de que la fama llegara, antes de que todo cambiara, hubo años de silencio, de papeles pequeños, de audiciones fallidas y de esperas que ponían a prueba la paciencia y la fe en uno mismo. Los años 90 para Paul Walker fueron años de aprendizaje y de perseverancia. Apareció en series de televisión, en producciones de bajo presupuesto, en proyectos que casi nadie recuerda hoy. Tuvo un papel en la serie Charles in Charge. Apareció en Who's the Boss. Hizo pequeñas apariciones aquí y allá. El tipo de trabajos que no dan fama, pero que enseñan más sobre la actuación que cualquier academia del mundo. Porque cuando actúas en un proyecto pequeño, cuando no hay glamour ni publicidad ni expectativas, lo único que importa es el trabajo en sí mismo. Y Paul aprendió a trabajar duro mucho antes de que alguien le prestara atención. En 1998 apareció en Pleasantville, una película que recibió buenas críticas y que le dio cierta visibilidad. Pero todavía no era el momento. El gran salto estaba por llegar, y cuando llegó, lo hizo de una manera que nadie podía haber predicho. 1998 fue también el año en que nació su hija Meadow Rain Walker. La madre era Rebecca Soteros, con quien Paul había tenido una relación. Meadow nació en Hawái y durante años vivió con su madre mientras Paul construía su carrera en California. La distancia fue dura, pero la conexión entre padre e hija fue siempre profunda, siempre real, siempre uno de los ejes centrales de la vida de Paul. Cuando Meadow tenía alrededor de 13 años, se fue a vivir con su padre. Y esos años juntos, esos años de convivencia diaria, fueron, según quienes los conocían, algunos de los más felices de la vida de Paul Walker. Pero hay algo en la historia de Paul Walker que muy poca gente conoce, algo que ocurrió antes del gran éxito, algo que marcó su manera de entender la vida y la carrera, y que necesitas saber para comprender quién era realmente este hombre. Hay que hablar de los años de transición, de ese período entre los primeros trabajos y la gran oportunidad, porque en esos años Paul Walker tomó decisiones que definen mejor su carácter que cualquier declaración pública que haya hecho. Hubo momentos en que la industria le ofreció caminos que podrían haberlo llevado a un tipo diferente de carrera, papeles que requerían adoptar una imagen, una actitud, un estilo que no le correspondía. Y en cada una de esas encrucijadas eligió quedarse fiel a sí mismo, aunque eso significara esperar más tiempo para el gran papel. No es algo que Paul Walker contó con detalle en entrevistas, porque no era el tipo de persona que construía su narrativa personal para impresionar. Pero quienes trabajaron con él en esos años intermedios describen consistentemente
a alguien que tenía una claridad notable sobre quién era y quién no estaba dispuesto a ser, incluso antes de que el éxito le diera la seguridad que da la fama. Esa claridad, esa resistencia tranquila a convertirse en algo diferente de lo que era, es uno de los rasgos más fascinantes de su trayectoria. En el año 2000, Paul Walker tenía 27 años y llevaba más de 2 décadas trabajando en la industria del entretenimiento. Había conseguido cierta presencia, cierta reputación, pero nada que se acercara a la fama. Entonces llegó el guión de una película sobre carreras de autos ilegales en las calles de Los Ángeles. Una historia sobre un agente del FBI que se infiltra en el mundo de las carreras callejeras. El papel principal era el del agente, un tipo llamado Brian O'Connor. El casting de The Fast and the Furious fue uno de esos momentos en la historia de Hollywood en que todo lo que tiene que estar en su lugar lo está. Paul Walker consiguió el papel de Brian O'Connor, y junto a él, para interpretar al carismático Dominic Toretto, el estudio eligió a Vin Diesel. 2 actores, 2 personalidades, 2 energías completamente distintas. Y entre ellos, desde el primer día de rodaje, algo que va más allá de la química cinematográfica. Una amistad real, genuina, que con el tiempo se convertiría en algo parecido a una hermandad. La película se estrenó en junio de 2001, y el mundo la recibió con una energía que nadie en el estudio había anticipado en su totalidad. Recaudó más de $200 millones en todo el mundo, con un presupuesto de apenas 38 millones. Fue un fenómeno cultural. Generó una secuela, luego otra, y otra, y otra. Lo que comenzó como una película de acción sobre carreras de autos se convirtió en una de las franquicias cinematográficas más exitosas de la historia. Y en el centro de todo ese éxito estaba Brian O'Connor. Estaba Paul Walker. No el actor de efectos especiales, no el tipo que se sienta en una silla mientras los dobles hacen el trabajo. Paul Walker, que aprendió a conducir de verdad, que se formó con pilotos profesionales, que entendió que para hacer creíble esa historia había que sentir la adrenalina, había que entender qué era lo que hacía que esa gente amara los autos por encima de cualquier otra cosa. Y aquí es donde la historia se complica, porque la pasión de Paul Walker por los autos era absolutamente real, no era una actuación. Y esa pasión, ese amor genuino por la velocidad y las máquinas, es una de las piezas clave para entender lo que ocurrió el 30 de noviembre de 2013. Fuera de las cámaras, Paul Walker era un coleccionista serio de automóviles. Tenía decenas de vehículos de alto rendimiento, no como objetos de decoración, no como inversiones, como herramientas de una pasión que alimentaba algo en su interior que ninguna otra cosa podía alimentar de la misma manera. La sensación de velocidad, el control de una máquina poderosa, el sonido del motor, todo eso conectaba con una parte de Paul Walker que era difícil de explicar con palabras, pero que quienes le conocían reconocían perfectamente. Tenía también un negocio relacionado con los autos. Junto a su amigo, Roger Rodas, había fundado Always Evolving, una empresa de preparación y modificación de vehículos de alto rendimiento en Valencia, California. Un proyecto que era mitad negocio, mitad pasión compartida. Roger Rodas era piloto de carreras profesional, era corredor de bolsa, era empresario y era uno de los amigos más cercanos de Paul Walker. Llevaban años construyendo juntos ese sueño,
Pero antes de hablar del final, hay que hablar del hombre completo. Porque Paul Walker no era solo la sonrisa en el cartel de la película, no era solo el tipo que conducía autos rápidos en la pantalla. Era un ser humano con una profundidad que la industria del entretenimiento, con su tendencia a convertir a las personas en marcas, nunca llegó a mostrar del todo. Lo que estás a punto de descubrir sobre el Paul Walker, que existía lejos de los focos, te va a sorprender, porque hay una parte de su historia que casi nadie cuenta y que cambia completamente la imagen que tenemos de él. Era el año 2010. Un terremoto devastador había sacudido Haití, matando a más de 200.000 personas y dejando a millones sin hogar, sin agua, sin comida, sin nada. El mundo entero miraba las imágenes con horror. Muchos famosos publicaban mensajes en redes sociales, organizaban eventos benéficos, donaban dinero. Paul Walker hizo algo diferente. Cogió un avión y fue a Haití. No fue con un equipo de cámaras para documentar su generosidad. No fue para aparecer en las noticias. Fue con su organización Reach Out Worldwide, que él mismo había cofundado para responder a desastres naturales, y se puso a trabajar, literalmente, con sus manos, moviendo escombros, ayudando a coordinar la distribución de suministros, haciendo lo que había que hacer sin preguntar si alguien lo estaba fotografiando. Reach Out Worldwide, conocida también por sus siglas ROWW, fue uno de los proyectos más serios y más comprometidos de su vida adulta. No era una fundación de nombre, no era una manera de reducir impuestos. Era un grupo de voluntarios entrenados para responder con rapidez y efectividad a emergencias humanitarias. Paramédicos, trabajadores de rescate, profesionales de múltiples disciplinas que se coordinaban para llegar donde otros tardaban en llegar. Y lo que muy poca gente sabe es que en los días previos a su muerte, Paul Walker estaba más involucrado que nunca con ROW, porque acababa de ocurrir otra catástrofe que reclamaba su atención. Y la historia de lo que hizo en esos últimos días dice más sobre quién era que cualquier película que haya protagonizado. El 8 de noviembre de 2013, el tifón Haiyan arrasó las Filipinas con una violencia que la dejó sin palabras al mundo. Fue uno de los ciclones tropicales más intensos jamás registrados. Mató a más de 6.000 personas. Destruyó ciudades enteras. Y Paul Walker, que estaba en medio del rodaje de Furious 7 en Atlanta, movilizó inmediatamente a su organización. En los días que siguieron al tifón, mientras el equipo de producción de la película seguía trabajando, Paul dividía su tiempo y su energía entre el rodaje y la coordinación de la respuesta humanitaria. Organizó envíos de suministros, contactó con los recursos que tenía disponibles, y en los días previos al 30 de noviembre había estado trabajando activamente para asegurarse de que los esfuerzos de ROWW en Filipinas contaran con lo que necesitaban. El rodaje de Furious 7 había parado temporalmente para el fin de semana del Día de Acción de Gracias. El equipo tenía unos días de descanso. Paul había vuelto a California, a su casa en Santa Bárbara, a ese ritmo de vida tranquilo y alejado del ruido de Hollywood que tanto valoraba. Y ese sábado 30 de noviembre de 2013 decidió salir con Roger Rodas. Habían organizado un evento benéfico en el garaje de Always Evolving para recaudar fondos destinados a las víctimas del tifón Haiyan. No era un evento glamuroso, no era una gala de Hollywood. Era un encuentro en el que los coches de la colección de Paul y del taller estarían disponibles para que los fanáticos los vieran,
con el objetivo de recaudar dinero para una causa que a él le importaba de verdad. Después del evento, a media tarde, Paul y Roger subieron al Porsche Carrera GT rojo de rodas para dar una vuelta de rutina, el tipo de cosa que hacen los que aman los autos, el tipo de salida que habían hecho decenas de veces antes. No había nada inusual en ese momento. No había señales de peligro. No había nada que indicara que esa vuelta sería diferente de todas las anteriores. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura y más dolorosa, porque lo que ocurrió en los siguientes minutos generó preguntas que todavía hoy siguen sin tener una respuesta completamente satisfactoria. El Porsche Carrera GT es un automóvil de competición adaptado para la calle. Cuando se presentó en el año 2004, era considerado uno de los coches más extremos y difíciles de dominar que existían. No tenía el tipo de sistemas electrónicos de asistencia que hacen que los coches modernos sean más manejables. Era una máquina pura, sin filtros, que respondía directamente a cada input del conductor, con una ferocidad que requería habilidad, concentración y respeto constante. Roger Rodas era piloto de carreras profesional. Había competido a nivel serio. Sabía lo que hacía detrás de un volante. Pero el Porsche Carrera GT tenía una reputación en la comunidad de pilotos que no era precisamente tranquilizadora. Era un coche que había estado involucrado en varios accidentes graves. Un coche que perdonaba poco y castigaba mucho. El accidente ocurrió en Hércules Street, en Valencia. La investigación posterior determinó que el vehículo viajaba a una velocidad de entre 137 y 150 kilómetros por hora, en una zona con límite de 72. El coche perdió el control, impactó contra un poste de luz y varios árboles, y se incendió de manera inmediata. Ambos fallecieron en el acto. Las llamas fueron tan intensas y tan rápidas que cuando llegaron los servicios de emergencia no había nada que hacer. Nada. Paul Walker tenía 40 años. Roger Rodas tenía 36. Era una tarde de sábado en California, y el mundo, que todavía no lo sabía, estaba a punto de recibir una noticia que lo detendría en seco. La noticia se difundió primero en redes sociales. Como ocurre con frecuencia en la era digital, la información llegó antes de que nadie la pudiera verificar del todo. Los fans empezaron a compartir la noticia con la mezcla de shock y negación que caracteriza a esos momentos. Muchos pensaron que era un rumor, uno de esos bulos que circulan periódicamente en Internet sobre celebrities. Pero no, era real. Y la reacción del mundo a esa noticia fue algo que vale la pena detenerse a analizar, porque dice algo importante sobre el tipo de impacto que Paul Walker había tenido en la cultura popular y en las vidas de personas de todo el planeta. En Los Ángeles, en Nueva York, en Ciudad de México, en Madrid, en Tokio, en Sao Paulo, en ciudades de todo el mundo, los fans empezaron a reunirse espontáneamente en lugares públicos. No hubo convocatoria oficial, no hubo organización. La gente simplemente sintió la necesidad de estar con otros, de compartir ese momento de pérdida colectiva. En muchos lugares, los fans formaban grupos alrededor de coches modificados, con las luces encendidas, escuchando la música de las películas, llorando sin vergüenza. Era algo que había ocurrido antes con otras estrellas, pero lo que era diferente en el caso de Paul Walker era la naturaleza del dolor. La gente no lloraba a un personaje de ficción, no lloraba a la imagen de una estrella de cine.
Lloraba a alguien que sentían que conocían de verdad. Porque Paul Walker había hecho algo extraordinariamente difícil en Hollywood. Había mantenido la humanidad visible en todo momento. No había en él la distancia calculada de las estrellas que manejan su imagen como un activo financiero. No había la arrogancia que con tanta facilidad se instala en quienes viven demasiado tiempo en un mundo que los trata como dioses. Paul Walker se bajaba del coche y hablaba con la gente. Paul Walker pasaba tiempo con los fans sin que hubiera fotógrafos cerca. Paul Walker era el tipo del que todos los que le conocían decían lo mismo. Es exactamente como parece. No hay doble fondo, no hay actuación permanente, no hay diferencia entre el Paul de las cámaras y el Paul de verdad. Y Vin Diesel, su hermano de pantalla, su amigo de más de una década, hizo algo en los días que siguieron a la muerte de Paul, que muchos recordarán siempre como uno de los gestos más sinceros de duelo que Hollywood ha visto jamás. Cuando Vin Diesel llegó al lugar del accidente, poco después de que la noticia se confirmara, no fue con guardaespaldas, ni con representantes, ni con equipo de relaciones públicas. Fue solo. Y según los testigos presentes, Diesel se quedó de pie frente a los restos quemados del lugar, en silencio, durante un tiempo que parecía no acabar nunca. No había cámaras autorizadas. No había declaraciones preparadas. En los días siguientes, Vin Diesel publicó en sus redes sociales mensajes que describían a Paul Walker no como un compañero de trabajo, ni como un amigo de la industria, sino como un hermano. En Hollywood, esa palabra se usa con demasiada frecuencia y demasiada ligereza. Pero quienes conocían la relación entre los dos actores sabían que en este caso no era una metáfora. Era la descripción más precisa posible de algo que había crecido durante más de una década de trabajo compartido, de viajes, de experiencias que generan el tipo de lazo que no se rompe fácilmente. Y cuando años después Vin Diesel acompañó a Meadow Walker al altar en su boda en 2021, siendo el sustituto del padre que ella había perdido, el círculo de esa hermandad se cerró de una manera que dejó sin palabras a todos los que lo presenciaron. Pero volvamos a los meses que siguieron al accidente, porque la pregunta que todo el mundo se hacía, la pregunta que los fans, los periodistas y la industria del cine se hacían era ¿qué pasaría con Furious 7? La respuesta a esa pregunta generó uno de los debates más complejos y más dolorosos que Hollywood ha tenido que enfrentar en décadas recientes. Y lo que el estudio Universal y el director James Wan decidieron hacer sigue siendo, todavía hoy, motivo de conversación y de análisis. Hay declaraciones del director James Wan, que dirigió Furious 7, sobre lo que fue trabajar con Paul Walker durante los meses de rodaje que precedieron al accidente. Wan describió a alguien completamente comprometido con el proyecto, alguien que entendía lo que la franquicia significaba para los fans y que tomaba ese compromiso con seriedad real. Pero también describió a alguien que llegaba al set con una energía particular, con una disposición que contagiaba al equipo, que hacía que trabajar en esa película se sintiera como algo más que un trabajo. En Hollywood, donde los egos sobredimensionados y las exigencias extravagantes de las estrellas son parte del folclore de la industria, Paul Walker era conocido por ser exactamente lo contrario. Llegaba a tiempo, llegaba preparado. Trataba al equipo técnico con el mismo respeto con que trataba a los directores y productores.
y cuando el día de rodaje terminaba, no desaparecía en su camper para no volver a aparecer hasta el día siguiente. Se quedaba, hablaba con la gente, se interesaba por lo que hacían. Esa manera de ser en el trabajo, ese respeto genuino por todas las personas involucradas en la creación de una película, es algo que los técnicos y los miembros del equipo recuerdan con especial cariño. Porque ellos son los que ven a los actores en sus momentos menos controlados, los que están presentes cuando no hay cámaras de prensa ni periodistas, los que conocen la diferencia entre la imagen pública y la realidad cotidiana. Y todos dicen lo mismo sobre Paul Walker, que era auténtico, que no había diferencia entre el Paul de las cámaras y el Paul de los pasillos. El rodaje de Furious 7 se detuvo inmediatamente después de la muerte de Paul Walker. El equipo de producción entró en un período de luto y de parálisis que duró semanas. No había precedente claro para lo que tenían que decidir. Una de las estrellas principales de la película había muerto a la mitad del rodaje. ¿Qué se hace en esa situación? Las opciones que se plantearon fueron varias. Abandonar la película. Reescribir el guión para eliminar el personaje de Brian O'Connor. Reemplazar a Paul Walker con otro actor. Cada una de esas opciones tenía problemas serios, tanto artísticos como emocionales. Pero había una cuarta opción, más compleja, más desafiante, y en última instancia más respetuosa con la memoria del actor. Terminar la película utilizando el metraje que ya existía, con el apoyo de los hermanos de Paul, Cody y Caleb Walker como dobles de cuerpo, y con tecnología digital para completar las escenas que faltaban. Los hermanos de Paul dijeron que sí sin dudarlo. Cody Walker, en particular, que físicamente se parecía notablemente a Paul, pasó meses trabajando con el equipo de producción para ayudar a completar las escenas. No era solo un trabajo técnico, era un acto de amor hacia su hermano, una manera de asegurarse de que la historia de Brian O'Connor tuviera el final que se merecía. El departamento de efectos visuales de la película, junto con el equipo de Weta Digital, uno de los estudios de efectos digitales más reputados del mundo, trabajó durante meses para recrear digitalmente el rostro y las expresiones de Paul Walker en las escenas que faltaban. Era un proceso técnicamente extraordinario, pero también emocionalmente extenuante para todos los involucrados. Cada detalle, cada gesto, cada mirada tenía que ser honesta. Tenía que ser Paul. Y lo que resulta de ese proceso es algo que el cine rara vez ha producido. Un homenaje que es al mismo tiempo una obra de arte y un documento de amor colectivo hacia alguien que dejó demasiado pronto. Furious 7 se estrenó el 3 de abril de 2015. La anticipación era enorme, pero también había una carga emocional que ninguna campaña de marketing podía gestionar completamente. La gente iba al cine sabiendo que la película que iban a ver era en parte un funeral, un despedida cinematográfica. Y la escena final, los últimos minutos de la película, los últimos minutos del personaje de Brian O'Connor, se convirtieron en algo que quedará en la historia del cine, por razones que van mucho más allá de la técnica o el entretenimiento. Brian O'Connor y Dominic Toretto, los dos amigos, los dos hermanos de pantalla, conducen juntos por última vez. Y en un momento de la carretera, los caminos se separan. Toretto va en una dirección, Brian en otra. No hay explosiones, no hay persecuciones. Solo el silencio de dos hombres que saben que es un adiós.
y sobre las imágenes una voz en off que dice aquello de que no se dice adiós, sino que se dice hasta pronto. Mientras See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth llena la sala. Quienes estuvieron en las salas de cine ese día describen escenas similares en todo el mundo. Gente que lloraba sin poder parar, gente que aplaudía, gente que se quedaba sentada cuando los créditos terminaban, incapaz de levantarse y volver a la vida normal como si nada hubiera ocurrido. Porque en esa sala, por un momento, todos habían compartido algo real, un luto colectivo transformado en arte. See You Again se convirtió en la canción más escuchada del año 2015 y por un tiempo fue el video más visto en la historia de YouTube, superando récords que parecían imposibles de romper. Porque no era solo una canción, era un catalizador. Era el lugar donde millones de personas procesaron su duelo de una manera que la realidad cotidiana no siempre permite. Pero ahora hay que hablar de algo que durante un tiempo se habló mucho y que luego pareció quedar en segundo plano en la narrativa oficial. Hay que hablar del accidente en sí mismo con más detalle. Hay que hablar de lo que reveló la investigación. Porque hay elementos que merecen atención y que ayudan a entender qué ocurrió realmente. Lo que la investigación del accidente reveló sobre el estado del Porsche Carrera GT es algo que todavía genera controversia entre los expertos en seguridad vial y entre los aficionados a los automóviles de alto rendimiento. La investigación llevada a cabo por las autoridades de Los Ángeles concluyó que el accidente fue causado por una combinación de dos factores principales: la velocidad excesiva y el mal estado de los neumáticos. Los neumáticos del Porsche Carrera GT tenían aproximadamente 9 años. En el mundo de los automóviles de alto rendimiento, ese dato es significativo. El caucho se degrada con el tiempo, independientemente de cuánto se use el coche. Los neumáticos envejecidos pierden flexibilidad, pierden adherencia, y en situaciones de alta velocidad, esa pérdida de capacidad puede tener consecuencias catastróficas. El Porsche Carrera GT, además de ser un automóvil extremadamente potente, era conocido en los círculos de pilotos por su carácter particularmente exigente. Sin los sistemas de control de tracción y estabilidad electrónica que tienen los coches modernos, respondía a los errores de conducción con una rapidez que dejaba poco margen de reacción. Varios pilotos profesionales habían declarado a lo largo de los años que el Carrera GT era uno de los coches más difíciles y más peligrosos que habían conducido. La velocidad en el momento del impacto, entre 137 y 150 kilómetros por hora, en una zona de 72, fue determinante. A esa velocidad, con neumáticos degradados y sin sistemas electrónicos de asistencia, la pérdida de control fue casi instantánea. El impacto contra los postes y los árboles fue violento, y el incendio fue inmediato. Hay algo en este punto de la historia que resulta especialmente doloroso, y es la pregunta que inevitablemente surge: ¿podría haberse evitado? La respuesta honesta es que probablemente sí. No de manera dramática, no con algún giro del destino cinematográfico, sino de las maneras silenciosas y mundanas en que la mayoría de las tragedias podrían evitarse. Unos neumáticos nuevos, una velocidad menor, una decisión diferente en ese momento preciso. Cualquiera de esas cosas podría haber cambiado el resultado. Pero la vida no funciona con hipótesis retroactivas, y lo único que queda, cuando la tragedia ya ha ocurrido,
es intentar entender y, en la medida de lo posible, aprender. La familia de Roger Rodas demandó al fabricante del Porsche, argumentando que el diseño del vehículo era defectuoso y contribuyó al accidente. Porsche llegó a un acuerdo extrajudicial con la familia, cuyos términos no fueron divulgados públicamente. La familia de Paul Walker también llegó a acuerdos relacionados con el accidente. Los detalles legales fueron complejos y se desarrollaron durante años. Pero más allá de las demandas y los acuerdos, la pregunta que permanece en el fondo de todo es la misma que se hacen quienes pierden a alguien de manera inesperada y violenta. ¿Por qué? No en el sentido mecánico, no en el sentido de qué falló en el coche o qué decisión fue equivocada, sino en el sentido más profundo, más filosófico, más humano. ¿Por qué ese día, esa tarde, esa vuelta? Y a esa pregunta no hay respuesta, solo la certeza de que el mundo sería diferente, de alguna manera mejor, si Paul Walker todavía estuviera en él. Pero hay una parte de esta historia que todavía no hemos contado. Una parte que tiene que ver con Meadow Walker, con la hija que Paul dejó atrás, y que es quizás la parte más conmovedora de todas. Meadow Rain Walker tenía 15 años cuando perdió a su padre. 15 años. Una edad en que los padres todavía son el centro del mundo de sus hijos, la figura de referencia, el lugar al que volver cuando todo lo demás falla. Y de repente, ese centro desapareció. En una tarde de sábado en California. Sin aviso, sin preparación posible. Los que conocían a Meadow y a Paul describían su relación como algo especialmente cercano, especialmente cómplice. Paul había hablado muchas veces en entrevistas sobre lo orgulloso que estaba de su hija, sobre cómo el papel de padre era el más importante de su vida, mucho más importante que cualquier papel que hubiera interpretado en una película. Cuando Meadow se fue a vivir con él, cuando tuvieron esos años de convivencia diaria, la relación se profundizó de maneras que solo son posibles cuando compartes la vida cotidiana con alguien. Después de la muerte de Paul, Meadow no desapareció de la vida pública como podría haber hecho. Al contrario, con el tiempo, con la madurez que llega después del duelo, Meadow decidió hacer algo con la pérdida. Decidió convertirla en algo que siguiera generando bien en el mundo. En 2000, Quincy fundó la Paul Walker Foundation, una organización dedicada a honrar los valores que definieron la vida de su padre: la conservación marina, la educación, la respuesta a emergencias humanitarias. No como un memorial estático, no como una placa en una pared, como una fuerza activa en el mundo que sigue haciendo el tipo de cosas que Paul Walker hacía cuando estaba vivo. Y en el año 2021, Meadow Walker hizo algo que emocionó profundamente a todos los que habían seguido su historia. Algo que cerró un círculo de una manera tan perfecta que parece salida de una película, y sin embargo ocurrió en la vida real. El día de la boda de Meadow Walker, con el actor Louis Thornton Allen, quien caminó junto a ella hacia el altar, quien la acompañó en el lugar que debería haber ocupado su padre, fue Vin Diesel. El mismo Vin Diesel que había conocido a Paul Walker en el año 2000 cuando eran dos actores buscando hacer algo diferente con una historia sobre coches y familia. El mismo hombre que había llamado hermano a Paul durante más de una década. El mismo que había estado de pie frente a los restos del accidente, en silencio, aquella tarde de 2013. Meadow publicó en sus redes sociales una foto de ese momento. Ella, vestida de novia, del brazo de Vin Diesel, caminando hacia su futuro.
Y en esa foto hay algo que trasciende la emoción del momento, algo que habla de la manera en que las personas que amamos nos siguen acompañando mucho después de que ya no estén físicamente presentes. Que el amor que construyeron en vida no desaparece con ellas, que deja marcas, conexiones, presencias que persisten de maneras que a veces ni siquiera somos capaces de anticipar. Vin Diesel fue padre ese mismo año y nombró a su hijo Paul en honor a su amigo fallecido, no como un gesto público calculado, como lo que era, un acto privado de amor y de memoria hacia alguien que había marcado su vida de manera irreversible. Hay algo más en esta historia que merece atención, algo que tiene que ver con el legado cinematográfico de Paul Walker y con las preguntas que surgieron sobre el futuro de la franquicia que él había ayudado a construir. Furious 7 recaudó más de 1.500 millones de dólares en todo el mundo. Fue la película más taquillera del año 2015. Y parte de ese éxito extraordinario, hay que reconocerlo, estaba alimentado por el duelo colectivo, por el deseo de los fans de ver a Paul Walker una vez más, de decirle adiós de una manera que la realidad no había permitido. Pero la franquicia continuó. The Fate of the Furious en 2017. Fast y Furious, Hobbs y Shaw en 2019. F9 en 2021. Fast 10 en 2023. La historia siguió, porque las historias grandes tienen vida propia, porque los personajes que tocan algo real en la gente adquieren una existencia que va más allá de los actores que les dan vida, pero en cada película, en cada entrega de la saga, hay un espacio que se siente diferente, una presencia que falta. Y el equipo ha honrado esa ausencia de distintas maneras, con guiños, con referencias, con momentos que recuerdan a Brian O'Connor sin intentar reemplazarlo. Porque algunas personas son irreemplazables, no en el sentido de que nadie pueda ocupar su lugar en el mundo, sino en el sentido de que el mundo es diferente sin ellas y siempre lo será. Hay algo en Paul Walker que la saga Fast and Furious capturó de manera accidental, o quizás no tan accidental. Hay algo en la idea de familia que la franquicia repite hasta convertirla en mantra, la idea de que la familia no es necesariamente la que se nace, sino la que se elige, la que se construye en los momentos difíciles, la que está ahí cuando los caminos se ponen complicados. Y en la vida real de Paul Walker, esa idea no era una ficción conveniente, era algo que vivía de verdad. Y aquí es donde hay que hacer una pausa para hablar de algo que raramente se menciona cuando se habla de Paul Walker, algo que tiene que ver con su relación con el dinero, con la fama y con las cosas que realmente le importaban. Paul Walker era una estrella de cine de primer nivel. Sus películas habían recaudado miles de millones de dólares. Tenía acceso a todos los privilegios que eso conlleva. Y sin embargo, las personas que le conocían de cerca describían siempre a alguien que vivía de manera relativamente sencilla, que no sentía la necesidad de rodearse de los adornos habituales del éxito de Hollywood, que era más feliz en el agua buceando que en una alfombra roja. No era ostentoso. No era el tipo de actor que necesita que todos sepan lo famoso que es. Era, según quienes trabajaron con él, una de las personas más agradables y más accesibles de la industria. Los técnicos de rodaje, los conductores, los miembros del equipo de menor rango, hablaban de él con el mismo afecto que los directores y los productores. Porque era igual con todos, porque no dividía al mundo en personas importantes
y personas que no lo son. Esa humildad, esa accesibilidad, esa autenticidad son parte de lo que hace que su muerte todavía duela de una manera particular. Porque no perdimos solo a un actor. Perdimos a alguien que demostraba, con su simple manera de ser, que la fama y el éxito no tienen que convertirte en alguien diferente, que puedes alcanzar la cima y seguir siendo reconociblemente humano. Pero volvamos a ese 30 de noviembre, porque hay un detalle de ese día que muy poca gente conoce y que añade una capa de significado a la historia que resulta difícil de procesar. Esa mañana, el evento benéfico en Always Evolving había ido bien. Se habían recaudado fondos para las víctimas del tifón Haiyan. Paul había pasado tiempo con fans, había hablado de sus coches, había sido el Paul Walker de siempre, cercano, sonriente, genuino. No había señales de nada. No había presagios cinematográficos. No había conversaciones oscuras o premonitorias. Era un sábado normal en la vida de un hombre que hacía las cosas que amaba con las personas que quería. El plan de salir a dar una vuelta en el Porsche fue espontáneo, o al menos eso es lo que los testimonios indican. Una de esas decisiones que se toman sin pensar, porque parece la cosa más natural del mundo. Los que aman los coches dan vueltas en sus coches. Es lo que hacen. Y ese día no había ninguna razón para que fuera diferente. La última vez que alguien habló con Paul Walker antes del accidente, según los testimonios que han trascendido, fue de una manera completamente ordinaria. No hubo despedidas dramáticas, no hubo conversaciones sobre la vida y la muerte. Hubo, probablemente, la clase de intercambio cotidiano que tenemos con las personas que queremos, sin saber nunca que puede ser el último. Y eso es quizás lo más duro de todo. No la violencia del accidente, no la velocidad, no el fuego, sino la ordinariedad del momento que lo precedió. La manera en que la tragedia se instala en los espacios que no esperábamos que hubiera tragedia. En una tarde de sábado, en una vuelta de rutina, en una decisión que en cualquier otro día habría tenido exactamente el mismo resultado de siempre. Un poco de velocidad, el sonido del motor, la satisfacción de quienes aman esas sensaciones y la vuelta a casa. Lo que ocurrió después, las horas que siguieron al accidente, es algo que los testigos presentes en Valencia, California, ese día recordarán siempre, con una mezcla de horror y de tristeza. Los primeros transeúntes que llegaron al lugar del accidente intentaron acercarse al vehículo. El calor del incendio lo impedía. Algunos intentaron usar extintores que había en los locales cercanos. No fue suficiente. Los bomberos llegaron y apagaron las llamas, pero ya era demasiado tarde. El Porsche había quedado completamente destruido. Los dos ocupantes no habían tenido oportunidad. La zona quedó acordonada. Las noticias empezaron a circular. Y en cuestión de horas, ante los garajes y los concesionarios de coches, ante las sedes de los estudios de cine, ante las casas de fans en todo el mundo, empezaron a acumularse flores, fotografías, mensajes escritos a mano. El duelo espontáneo y colectivo que se manifiesta cuando el mundo pierde a alguien que sentía que le pertenecía. Los hermanos de Paul, Cody y Caleb, que conocerían pocas semanas después la enormidad de la tarea que tendrían por delante al ayudar a completar Furious 7, recibieron la noticia con el shock que se recibe cuando lo impensable ocurre de repente. Su madre, Cheryl, su padre, Paul Walker III, toda la familia se encontró de un momento a otro
navegando en un territorio para el que nadie está preparado nunca. Y hay algo en la historia de Cody Walker, el hermano que más se pareció físicamente a Paul y que pasó meses en el rodaje de Furious 7, ayudando a completar las escenas de su hermano fallecido, que merece un momento de reflexión aparte. Ponerse delante de una cámara para ser el cuerpo de tu hermano muerto, para que los efectos digitales puedan poner su cara sobre la tuya, para que el personaje que él interpretó pueda tener el final que merece. Es difícil imaginar algo más emocionalmente complicado. Cody Walker ha hablado en algunas ocasiones sobre esa experiencia, sobre lo que significó para él estar en esos sets, rodear esas escenas, vivir en esa extraña intersección entre el duelo y la creación. Dijo que al principio era difícil, que había momentos en que tenía que parar, que el proceso de recrear los movimientos y las expresiones de Paul era a veces demasiado, pero que también había algo en ello que sentía como un regalo, una manera de estar cerca de su hermano todavía, una manera de contribuir a que la historia se contara bien, a que Brian O'Connor tuviera la despedida que se merecía, y el resultado final, esa escena de cierre de Furious 7, esos últimos minutos en que Brian O'Connor conduce hacia su vida, hacia su familia, hacia un horizonte que se abre sin final definido, no existiría sin Cody Walker, sin su valentía, sin su amor por su hermano, sin su disposición a entrar en ese espacio doloroso y hacer lo que había que hacer. Pero hay todavía otra dimensión de la historia de Paul Walker que es importante explorar, y tiene que ver con su relación con la ciencia, con el océano, y con un proyecto que pocas personas recuerdan hoy, pero que dice mucho sobre sus prioridades reales. En los años que precedieron a su muerte, Paul Walker había intensificado su colaboración con organizaciones científicas de conservación marina. No era solo un donante ocasional, era alguien que participaba activamente, que se interesaba por los detalles, que seguía la ciencia de cerca. Había colaborado con el Oak Institute of Oceanography de la Universidad de California en San Diego. Había apoyado proyectos de investigación sobre tiburones blancos, sobre la salud de los arrecifes de coral, sobre el impacto del cambio climático en los ecosistemas marinos. Había utilizado su perfil público para dar visibilidad a causas que de otro modo habrían tenido dificultades para llegar a un público amplio. Esa conexión entre la fama y la responsabilidad científica era algo que Paul Walker entendía de manera instintiva. Sabía que tenía una plataforma. Sabía que había personas en el mundo que lo escucharían simplemente porque era Paul Walker de Fast and Furious. Y en lugar de usar esa plataforma únicamente para proyectos comerciales o para mantener y aumentar su propia fama, la usaba también para señalar hacia cosas que le parecían genuinamente importantes. Hay fotografías de Paul Walker buceando en arrecifes de coral, sujetando tiburones para proyectos de investigación, participando en expediciones científicas. No hay nada forzado en esas imágenes. No hay la artificialidad de una sesión de fotos diseñada para construir una imagen. Hay un hombre que está en el lugar donde quiere estar, haciendo lo que quiere hacer, completamente en su elemento. Y aquí es donde hay que hablar de algo que resulta profundamente paradójico en la historia de Paul Walker. El hombre que amaba la velocidad también amaba profundamente la paz del océano. El hombre que hacía películas llenas de acción y explosiones
buscaba en su tiempo libre la quietud del mundo submarino. Y esa contradicción, que en realidad no es una contradicción, sino una complejidad, es uno de los rasgos más humanos de toda su historia. Muchos de los que más amamos vivimos en esa tensión. La parte que busca la adrenalina, que necesita sentir el corazón latiendo rápido, que se alimenta de la energía y la excitación. Y la parte que busca el silencio, que necesita quietud, que se renueva en la contemplación. En Paul Walker, esas dos partes convivían sin conflicto aparente. Eran las dos caras de una misma moneda, las dos expresiones de un espíritu que necesitaba estar completamente vivo en todo momento. Los años de Fast and Furious le dieron velocidad. El océano le daba paz. Y entre ambas cosas, entre la adrenalina de las carreras y la quietud de las profundidades marinas, construyó una vida que era, en muchos sentidos, extraordinariamente rica. Tenía también una faceta como propietario de animales, especialmente perros, a los que dedicaba tiempo y afecto. Tenía amigos fuera de la industria cinematográfica, personas que no tenían nada que ver con Hollywood, con quienes mantenía relaciones que le recordaban quién era fuera del ruido y las luces. Tenía una manera de estructurar su vida que mantenía el contacto con lo real, con lo cotidiano, con las cosas que no dependen de cuánto recauda tu última película. Y hay algo que uno de sus amigos más cercanos contó en una entrevista después de su muerte, que captura algo esencial sobre cómo Paul Walker veía el mundo. Algo que resulta difícil de olvidar una vez que lo escuchas. Dijo que Paul Walker era el tipo de persona que nunca dejó de sorprenderse por las cosas simples, que podía estar en medio de una conversación sobre su próxima película, sobre contratos millonarios, sobre el futuro de la franquicia, y de repente desviar toda su atención hacia un pájaro que había aterrizado en el jardín, o hacia la manera en que la luz tocaba el agua del océano en un momento particular del atardecer, que nunca se volvió demasiado importante para asombrarse. Es una cualidad que se pierde con facilidad cuando el mundo empieza a tratarte como si fueras especial, cuando te rodeas de personas cuyo trabajo consiste en decirte que todo lo que haces es fantástico, cuando la realidad cotidiana se filtra y distorsiona a través de la pantalla del éxito. Mantenerse asombrado por el mundo, cuando el mundo te coloca en un pedestal, requiere un tipo de humildad que no todo el mundo tiene o que no todo el mundo elige mantener. Paul Walker lo mantuvo hasta el final. Pero hay algo más que necesitamos explorar, algo que tiene que ver con el impacto cultural más amplio de Paul Walker y con las razones por las que su figura sigue resonando de una manera tan intensa más de una década después de su muerte. En los años que siguieron al accidente, se hicieron evidentes algunas cosas sobre el lugar que Paul Walker ocupaba en la cultura popular que quizás no habían sido completamente visibles mientras estaba vivo. La magnitud del duelo colectivo reveló algo importante, que para millones de personas en todo el mundo, especialmente para jóvenes que habían crecido viendo las películas de Fast and Furious, Paul Walker era una figura de identificación de un tipo particular. No era el héroe inalcanzable, no era el ídolo distante al que se admira desde lejos. Era el tipo que hacía las cosas que muchos sueñan con hacer, que vivía una vida de adrenalina y familia y amistad, y que al mismo tiempo parecía completamente real, completamente accesible, completamente humano. En comunidades de todo el mundo, especialmente en comunidades de jóvenes apasionados por los coches,
por la velocidad, por la cultura del automóvil en su sentido más amplio, Paul Walker era una figura de referencia real, no solo como actor, sino como representación de algo que muchos querían ser, alguien que amaba lo que hacía, que no había abandonado sus pasiones por la fama o el dinero, que había encontrado la manera de ser auténtico en un entorno que presiona constantemente en la dirección contraria. Y la saga Fast and Furious, con todos sus excesos cinematográficos, con la física imposible y los giros inverosímiles, había encontrado algo real en el centro de todo ese entretenimiento. La idea de que la familia que eliges es tan válida y tan poderosa como la que te viene dada, que la lealtad y el compromiso con las personas que quieres son valores que merecen ser defendidos y celebrados. Y Paul Walker, como Brian O'Connor, había encarnado esos valores de una manera que resultaba genuinamente conmovedora. Pero la historia tiene todavía una capa más, una dimensión que tiene que ver con el tiempo que ha pasado desde la muerte de Paul Walker y con las maneras en que su memoria sigue viva, activa, presente en el mundo. La Paul Walker Foundation, bajo la dirección de Meadow, ha crecido de manera significativa. Los programas de becas para jóvenes científicos interesados en la conservación marina, los proyectos de respuesta a emergencias humanitarias que siguen la filosofía de Reach Out Worldwide, las colaboraciones con instituciones académicas para apoyar la investigación oceanográfica. Todo eso sigue existiendo, sigue generando impacto, sigue poniendo en práctica los valores que Paul Walker consideraba importantes. Meadow Walker se ha convertido en una figura pública por derecho propio. Modelo, activista, empresaria, embajadora de los valores de su padre. Ha hablado en entrevistas sobre el proceso de duelo, sobre lo que significa llevar el apellido Walker y todo lo que implica, sobre cómo ha encontrado la manera de honrar a su padre sin quedar atrapada en el pasado, sin convertir la pérdida en el único eje de su identidad. En 2020, en el año en que Paul Walker habría cumplido 47 años, Meadow publicó en sus redes sociales un mensaje que muchos encontraron profundamente emotivo. No era una celebración del duelo, no era una exhibición de dolor. Era simplemente una afirmación de que su padre vivía en ella, en su trabajo, en sus valores, en las cosas que hace cada día para hacer el mundo un poco mejor, y que eso era suficiente, que esa era la manera en que el amor sobrevive a la muerte. Y hay algo en ese mensaje, en esa madurez emocional de una joven que perdió a su padre a los 15 años y que encontró la manera de convertir esa pérdida en fortaleza, que dice algo importante sobre el legado de Paul Walker como padre, porque al final, más allá de las películas, más allá de la franquicia, más allá de los récords de taquilla y los homenajes cinematográficos y las canciones que se convirtieron en fenómenos globales, lo que Paul Walker dejó más importante en el mundo fue a Meadow, la hija que criaron él y Rebecca Soteros. La joven que pasó sus años de adolescencia viviendo con su padre y aprendiendo de él. La mujer que lleva adelante su legado con inteligencia y con amor. Las películas permanecen, los personajes permanecen, pero Meadow es algo diferente. Meadow es la prueba más directa de que Paul Walker fue, en la dimensión más fundamental de la existencia humana, alguien que hizo bien su trabajo más importante. Vin Diesel lo entendió, por eso camina con ella, por eso lleva el nombre de Paul en su hijo.
porque hay ciertas deudas de amor y de gratitud que se honran de maneras que van mucho más allá de las palabras. Y ahora, llegados a este punto de la historia, hay que hacer una pregunta que quizás resulte incómoda, pero que es necesaria. ¿Qué aprendemos de la historia de Paul Walker? No en el sentido de las lecciones fáciles que se extraen de las tragedias, para hacer que parezcan menos arbitrarias, menos absurdas, menos dolorosas, sino en el sentido más honesto y más complejo. Aprendemos que la velocidad tiene consecuencias que a veces no son reversibles, que los neumáticos de un coche que lleva años sin usarse representan un riesgo real que en el calor de la pasión por las máquinas es fácil ignorar, que incluso los pilotos profesionales, incluso las personas con experiencia y habilidad, pueden encontrarse en situaciones de las que no hay manera de salir. Aprendemos también algo sobre la naturaleza de la fama y sobre las diferentes maneras en que puede ejercerse. Paul Walker usó la suya para construir cosas que importaban, para rescatar personas en Haití, para financiar investigaciones científicas que pocos conocerían de otra manera, para demostrar que el éxito no tiene por qué deshumanizarte. Aprendemos sobre la familia en su sentido más amplio, sobre cómo las conexiones que construimos con las personas que amamos, sean o no de sangre, tienen el poder de sobrevivirnos, de seguir generando bien en el mundo mucho después de que nos hayamos ido. Y aprendemos sobre la fragilidad de la vida, sobre cómo la diferencia entre una tarde ordinaria y una tragedia puede ser cuestión de segundos, de kilómetros por hora, de neumáticos viejos en un día soleado de California, sobre cómo ninguno de nosotros sabe, en ningún momento, si la última conversación que tenemos con alguien es la última de verdad. Eso, quizás, es lo más difícil de asumir de la historia de Paul Walker. No la velocidad del accidente, ni el fuego, ni la magnitud del duelo que generó, sino la ordinariedad del momento previo, la manera en que estaba simplemente viviendo su vida. El 30 de noviembre de 2013 era una tarde de sábado. El sol brillaba en Valencia, California. Paul Walker había pasado el día haciendo cosas que amaba, con personas que le importaban. Había recaudado dinero para ayudar a víctimas de un desastre natural. Había compartido su pasión por los coches con personas que la compartían. Y había salido a dar una vuelta, porque eso es lo que hacen los que aman los coches. Y en eso, en esa absoluta normalidad, reside algo que resulta imposible de resolver completamente. Porque nos recuerda, con una brutalidad que no tiene interés en consolarnos, que la vida puede terminar en el momento más ordinario de todos, que no hay despedidas garantizadas, que no hay tiempo de preparación, que el siguiente instante es siempre incierto. Meadow Walker lo sabe mejor que nadie, y sin embargo encontró la manera de seguir adelante, de seguir construyendo, de seguir amando. Vin Diesel lo sabe. Y sin embargo sigue conduciendo coches rápidos, sigue filmando películas de acción, sigue honrando a su amigo con el trabajo que ambos amaban. Porque la alternativa, paralizarse ante la consciencia de la fragilidad de todo, no es una manera de vivir. Y Paul Walker, de entre todas las cosas que enseñó con su vida, enseñó principalmente eso, que se vive completamente, con toda la intensidad disponible, con amor y con pasión y con compromiso real hacia las cosas y las personas que importan, que se bucea en los océanos y se conduce en los coches y se ayuda a las personas en Haití
y se cría a los hijos con presencia y con afecto, y se construyen proyectos que generan bien en el mundo, que se es auténtico incluso cuando el mundo está mirando, especialmente cuando el mundo está mirando. Y al final de esta historia, después de haber recorrido cada rincón de la vida de Paul Walker, después de haber entendido quién era de verdad y qué perdió el mundo con su muerte, queda una última pregunta que me gustaría que te hicieras. ¿Qué te llevas de esta historia? No la tristeza, aunque la tristeza sea inevitable y válida. No la rabia por lo que podría haberse evitado, aunque esa rabia también sea comprensible. ¿Qué te lleva esta historia en el sentido de lo que puedes hacer diferente, de lo que puedes valorar más, de lo que puedes atreverse a vivir con más intensidad? Porque si la historia de Paul Walker enseña algo, enseña que 40 años vividos de verdad, con pasión y con generosidad y con autenticidad, dejan una huella que no desaparece en décadas. Que el amor que das no se pierde, aunque tú ya no estés. Que los hijos que crías con presencia y con afecto llevan esa presencia y ese afecto mucho más allá de lo que puedes imaginar. Paul Walker tenía 40 años. Tenía una hija que lo adoraba. Tenía amigos que lo querían de verdad. Tenía proyectos que importaban. Y tenía la rara capacidad de ser exactamente quien era en todo momento. Eso nadie lo puede quitarle. Ni el tiempo, ni el fuego, ni la velocidad. Eso queda. Eso es el legado real. No las películas, no los récords, no los números, sino la manera en que las personas que le conocieron o que creyeron conocerle a través de la pantalla siguen llevándolo con ellos. Siguen hablando de él. Siguen dejando flores y mensajes en el aniversario de su muerte. Siguen sintiéndolo, de alguna manera que no siempre es fácil de explicar, pero que es completamente real, presente. Lo que pasó ese día nadie lo olvida, porque Paul Walker era el tipo de persona que no se olvida, no porque fuera una estrella de cine, sino porque era completamente humano. Y eso, en un mundo que con frecuencia prefiere las estrellas a los seres humanos, es la forma más rara y más preciosa de grandeza que existe. Si la historia de Paul Walker te tocó el corazón como a nosotros, si sientes que hay algo en ella que vale la pena seguir explorando, suscríbete al canal para no perderte nada. Y no puedes perderte el próximo video, en el que hablaremos sobre la historia completa de otro actor que vivió y murió, dejando al mundo con preguntas que todavía no tienen respuesta.